Hola chicos, ¿cómo están? Edison Zambrano Cedeño les saluda. Un gusto estar con ustedes en este su último nivel de carrera. Conmigo van a ver la materia de promoción de la lectura. Una materia interesantísima y sobre todo maravillosa. Vamos a leer, vamos a disfrutar de la lectura y a los que no nos haya gustado la lectura en este tiempo de estudios, les aseguro que les va a gustar. En esta unidad número 1 vamos a encontrar qué significa la lectura. Vamos a entender los actos del habla, vamos a entender las funciones del lenguaje, vamos a entender los tipos de lectura y los niveles de lectura que ésta tiene. Esto va a terminar con tareas escritas, va a terminar con ustedes tienen que coger las obras que van a leer con la poesía que van a interpretar. Bienvenidos, sean todos bienvenidos a Promoción de la Lectura. Listo chicos, iniciamos. Pero para entender el mundo de la lectura, primero vamos a trabajar y a entender también qué son los actos del habla. ¿Se han escuchado esa expresión? ¿No? ¿O sí? Bueno, vamos a recordarles si la han escuchado y a aprenderla si no. El acto del habla tiene 3 fases: locutivo, ilocutivo y perlocutivo. El locutivo es lo que yo digo, es lo que el hablante dice y manifiesta. El ilocutivo es lo que voy a lograr en el oyente, es decir, en el receptor. Me va a aceptar o me va a rechazar lo que le digo. Y el perlocutivo es el efecto que he logrado en él. Si me rechazó, entonces logré que causara una situación anómala entre la comunicación. Si aceptó, chévere, ha sido buena la comunicación. ¿Estamos claros? Locutivo, ilocutivo y perlocutivo. Dentro de esos actos del habla también interviene otro factor importante que nos va a ayudar mucho en la lectura, que son las funciones del lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es la forma de comunicarnos. Hay lenguaje mímico, lenguaje oral, lenguaje escrito, lenguaje simbólico. Es decir, cualquier forma de comunicarse significa lenguaje. Pero para esto hay funciones. El lenguaje tiene sus funciones. La primera función que tiene el lenguaje es la función referencial o informativa. Es decir, es la que transmite una información sin intención alguna, solamente informa. Por ejemplo, los periódicos, los diarios digitales o escritos, la prensa, ellos hacen es informar. Cómo tome el lector, cómo reciba la noticia el lector, cómo la asuma el lector, es propiedad del lector, no del elemento de la prensa. Eso se llama función del lenguaje informativa o referencial. La segunda función es la emotiva o la expresiva. En esa sí interviene el lector. Es decir, depende del estado de ánimo, depende de las emociones y sensaciones que tenga el lector. La tercera función del lenguaje es la apelativa. Es decir, se centra en el receptor. Voy a tratar de convencer al público, al auditorio, de algo que quiero proponer. Entonces voy a centrarme en qué necesita, en qué quiere escuchar. Eso se llama función apelativa. La función metalingüística es la función que habla de los códigos de la lengua. Es estrictamente de gramática, ortografía, sintaxis, semántica. Es decir, es estrictamente con los códigos de nuestro idioma, de nuestra lengua. La otra función es la función poética. La función poética o estética. Interviene puramente la literatura, interviene la poesía, interviene el escrito bonito de los poetas, los escritores, ¿no? Y tiene una finalidad: causar un placer o un deleite estético. Y la última función del lenguaje es la función fáctica o la relacional, que se centra en la certeza de lo que estamos diciendo y en la certeza de lo que están escuchando. Dicho esto, chicos, vamos a entrar a lo que nos interesa: la lectura. ¿Y qué es la lectura? Aquí dice que la lectura es parte del proceso de comunicación humana que busca interpretar un mensaje escrito. Mira, interpretar un mensaje escrito, es decir, algo que está aquí plasmado en un papel. Quien lo escribió con una actitud, con una finalidad, con una emoción. Pero quien lo va a leer, lo va a interpretar a su manera. ¿Ya han escuchado ustedes la canción de ¿Y cómo es él? De José Luis Perales? Hermosísima creación literaria, ¿verdad? Hecha música. ¿La han escuchado en la versión de Marc Anthony? También hermosa, porque la interpreta a su manera. Eso es la lectura.
interpretar un mensaje escrito. Y mira que, como dice aquí, la lectura tiene un poder mágico que exige el empleo de ciertas habilidades humanas y ¿sabe qué? Consiste en convertir las palabras en significados. Eso es la lectura. Para esto, hay un proceso que se llama proceso lector o el proceso de la lectura, que tiene 5 fases. La primera fase es la percepción, es decir, cómo yo percibo el texto escrito que me está hablando algo ahí, diciendo algo ahí, expresando algo ahí, cómo lo percibo, cómo lo capto yo mentalmente. La segunda parte del proceso lector se llama comprensión. Ya capté ese mensaje, me habla de un transporte, entonces yo me comienzo a imaginar transporte, bicicleta, moto, un barco, pero estoy comprendiendo que es transporte. Bajo cualquier consigna y bajo cualquier circunstancia, sé que es algo para transportarme. No sé qué es todavía. En la comprensión ya estoy entendiendo para qué me va a servir. Viene la creación. Bueno, yo quiero que sea un avión. Entonces, el transporte que está escrito ahí, para mí va a ser un avión. Entonces yo me imagino avión, me imagino la sala de la cabina, me imagino que ya estoy ahí volando, me imagino ver la ciudad así hacia abajo. Ya me imaginé que es el avión. Esa viene la creación, porque el lector también es creativo. Luego de la creación ya viene la integración. Cuando aquí decía transporte marítimo, decía transporte terrestre, es decir, ya no puedo pensar que es un avión. Si es marítimo, va a ser entonces un transporte, un barco, va a ser un yate, va a ser un ferry, es decir, va a ser cualquier cosa que esté navegando en el mar. Esa es la integración. Ya integré el concepto que está escrito con lo que yo tengo de conocimiento anterior, de lo que sabía de transporte. Y por último viene el procesamiento de la información. Cuando ya estoy en el procesamiento de la información, significa que he entendido que esa lectura me está hablando de un barco que transporta carga y que va de una ciudad a otra y X, Y, Z cosas. ¿Estamos claros? Dentro de este contexto de la lectura, para poder interpretarla, hay niveles. Es decir, hay niveles que hay que ir subiendo. Como dice aquí, niveles de la lectura. En el primer nivel, es decir, el que está más abajo, es el nivel literal. El nivel más plano de la lectura es el nivel literal. Es el nivel en que no interviene interpretación alguna, no interviene tampoco, digamos, algo que tengo que ponerle bastante cabeza a ver qué es que me quiere decir. No tengo que saber qué es que me quiere decir. Solamente voy a leer y voy a sacar situaciones expresas del texto, nada más. El segundo nivel, el inferencial, ahí sí ya interviene mi interpretación. Voy a pensar qué me habrá querido decir y no como la Cilindrina en el Chavo. No, ¿qué me habrá querido decir el autor con ese texto? Entonces ahí ya viene y yo deduzco, a lo mejor me quiso decir esto. El siguiente nivel que viene es el nivel analógico. ¿Qué significa analogía? Analogía significa parecido a. Es decir, en ese rato o en ese momento de la lectura, yo ya estoy en condiciones de decir, esta obra que está aquí se parece a la que está acá. Y es más, mucho mejor todavía, estoy en condiciones de decir, esta obra que estoy leyendo ahorita se parece a mi vida, se parece a la vida de mi amigo, se parece a la vida de mi amigo y de mi compañero, de mi yunta, de mi ñaño, de mi ñeco, de mi befo, ¿cómo es que ustedes mismos se nombran? Así, es decir, ya estoy en capacidad de hacer analogía, es decir, comparaciones y parecido a lo que yo voy a estar leyendo. Y el último nivel de la lectura, el más fuerte, a donde tenemos que llegar todos, es el crítico valorativo. ¿Qué significa ese nivel? Cuando ya estemos en el nivel crítico valorativo, ya estamos en capacidad de decir, esta obra es buena, pero ¿sabes qué? Yo le pondría este otro personaje. ¿Y por qué? Porque mira, aquí habla de X, Y, de Z, yo le pondría B, porque B le va a ayudar acá. Es decir, nos ponemos en el plano como si fuéramos autores. Y podríamos decir también, esa obra me gustó y la puedo recomendar.
crítico valorativo. Estoy dando una crítica de la obra y le estoy dando un valor al texto. Para seguir en este tema, también tenemos los tipos de lectura. Hay diferentes tipos de lectura, dos especialmente, oral y silenciosa. La lectura oral es la lectura que tú la lees en voz alta, es la que dices, es la que expresas con la boca y hablas el texto que estás leyendo. La lectura silenciosa es la que no hablas nada, solamente lees con los ojos y la retienes en tu mente. Dentro de esos dos tipos hay subtipos también. Hay lectura superficial. La lectura superficial es la lectura que le das una leída rápido a un texto y dices me gusta, no me gusta. O sea, no entras, ojo, no entras en detalles, Le das una lectura rápida. Esas recetas que salen a veces tú vas al supermercado y dices, déjame ver, se prepara, no me gusta. Entonces, ojo, no estás entrando en el detalle del producto. Simplemente haces una lectura superficial, no te gustó. Eso se llama lectura superficial, es decir, por encima nomás. La lectura recreativa es la lectura que te va a dar placer. Es la lectura que tú dices, yo quiero, ojo, mira la diferencia entre yo tengo que leer y yo quiero leer. La lectura recreativa, tú pones el verbo querer. Yo quiero leer esta. ¿Por qué? Porque me va a causar un goce especial. Yo quiero, me gustaría leerlo. Eso se llama lectura recreativa. La lectura comprensiva es la que está en todos los niveles, es la que atraviesa todos los niveles de la lectura y todos los tipos de lectura, porque es la lectura que yo voy entendiendo qué me quiso decir el autor, de qué época me está hablando, en qué contexto me está hablando el autor. Y por último tenemos la lectura reflexiva y la lectura crítica, que son esas lecturas, ese tipo de lecturas que expresan los motivadores, expresan la gente que da conferencias como coach de animación, de incentivación. Entonces, ese tipo de lecturas, bueno, para la juventud, para los padres, para los hijos, para ser mejores hermanos, para ser mejores profesores, para ser mejores alumnos, ¿no? Esos son los tipos de lectura reflexiva. Y la lectura crítica, pues, es la lectura que ya voy a hacer algo bien centrado, algo bien específico, y voy a tomarme ciertos puntos y los voy a fundamentar quizás ya hasta con fuentes bibliográficas, con bases de datos bibliográficas, para argumentar lo que estoy leyendo. Chicos, ¿se han dado cuenta ustedes hasta este momento qué tan importante es la lectura? Sí, me alegra muchísimo porque ustedes son bibliotecólogos ya en potencia. Ustedes van a estar al frente de una institución y no solamente de una biblioteca, van a estar en el archivo de una institución, van a estar en la parte de informacional de una institución. Y sí saben qué es lo que tienen más que hacer en toda su vida de profesional: leer. Pero ustedes son los que le van a dar el plus agregado a esto que se llama lectura. ¿Por qué es importante? Porque es importante entrar en un contacto con gran cantidad de información a través de los textos escritos. Y a través de ellos se logra un proceso de intercambio social, es decir, se logra la comunicación humana. El hombre, desde que apareció la escritura, comenzó a hacer su historia. La historia nace con el hombre, como historia, pero como ciencia nace con la escritura. Y a partir de la escritura es que tú puedes leer las evidencias de lo que pasó en la antigüedad. Nosotros vamos a terminar con esta unidad de trabajo escogiendo dos obras literarias, como ya se les había explicado anteriormente. Van a haber 100 obras literarias colgadas en la plataforma para que ustedes escojan dos. Una que van a leer con su familiar, su hermano, su primo, su sobrino, su esposa, su esposo, su papá, su mamá, su novio, o quien esté por ahí a la mano en la casa, para hacer talleres de lectura. Vamos a leer con él la obra que hemos escogido para él y vamos a hacer que la analice, no que se la memorice, que la analice, que la pueda narrar, que le pueda decir qué le gustó, qué no le gustó, los personajes, características. Y la otra obra es la que van a leer ustedes. Una obra que ustedes escojan, la que les guste, y le van a dar también lo mismo. Van a hacer un resumen, van a narrar la obra, van a hacer un video casero para subirlo a la red social, de Facebook puede ser, donde ustedes me digan o digan al público, a sus fans, que han leído la obra El Quijote de la Mancha, por ejemplo, y que los personajes son estos, el autor es este señor, en esta época fue hecha esta obra para esto, y dan un resumen bien bonito de la obra. Y la otra tarea
para culminar con la unidad 2, porque esta es la unidad 1, pero para culminar este medio ciclo, ustedes van a escoger una poesía, que también la van a declamar. Cabe recalcar que la obra literaria va a ser para el final del semestre, sino que ya las pueden coger desde la plataforma para que desde ahora ya la vayan preparando, porque en las tareas tienen que hacer ustedes talleres y tienen que presentar la plantilla del cronograma y de la organización del taller, cómo lo van a hacer, en qué tiempo, qué herramientas van a aplicar y todo lo demás. Chicos, esperamos que nos divertamos muchísimo. En esta época de cambios que estamos viviendo por esta situación de la emergencia mundial, nos toca estar así, frente a una cámara, frente a una pantalla. Yo sé que al otro lado que están ustedes, están contentos de trabajar conmigo. Y si no lo están, lo van a estar, porque la lectura es un mundo maravilloso. Un abrazo, chicos. Nos vemos en la segunda unidad.